don Luis H. Álvarez, se fueron con Felipe, y otros se fueron conmigo, inclusive los gobernadores más o menos divididos, los panistas que había en aquel entonces, pero yo no recuerdo, y esto lo digo con mucha claridad, yo no recuerdo que ningún gobernador, ni a mí ni a Felipe, nos haya convocado y congregado a 10,000 personas y luego en unos diablitos llevar unas cajitas con las firmas. Eso no. Okay. Ese no es el PAN que yo quiero, ni el PAN que yo viví, ni el PAN que me tocó en el 2005. Sí, Fox votó por mí, votó, pero no intervino en la elección y no se manejaron las cosas como hoy se han manejado, que francamente da pena. Es lo que quiero llegar. Estamos en el 2005, finalmente usted no es el candidato, se va al Senado, se hace la propuesta, Felipe Calderón acepta, el partido lo propone, llega Felipe Calderón al gobierno de la República, podríamos hablar mucho de cómo llegó, etcétera, etcétera, llegó, usted llega al Senado, es coordinador de los senadores panistas. ¿Cuándo empieza a pensar en el 2012? ¿Desde que llega al Senado? Yo creo que es desde algo no lo dejó de pensar. Tengo claramente una vocación de servicio y de servicio público. Y para mí el ejercicio del poder es abrir una oportunidad para poder impulsar un proyecto democratizador del país. Entonces, claro que los puestos sirven en la medida que permiten uno impulsar las ideas, un proyecto. El puesto por el puesto no tiene sentido, pero yo digo que siempre era algo que yo tenía, digamos, en mi pensamiento. No puedo precisar una fecha, pero estaba ahí. Sí, estaba ahí con mucha claridad. Los primeros años usted se sabía el panista mejor posicionado. No había nadie más, era el claro posicionado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó en esos años en el Senado? Antes de que llegue Germán Martínez y después de que pues ya... Fue eso, sí. Lo que pasó es lo que tú dices, como el mejor posicionado. O sea, pues bájate porque estás muy bien. El grupo de Calderón pues no tenía a nadie que lo representara, digamos, con ese grado de posicionamiento, y dijeron, para que ya no siga avanzando, pues para abajo. Pues lo chispamos de la coordinación, porque además hay una facultad muy arcaica dentro de mi partido. Del presidente de su partido. El presidente es el que nombra y remueve a los coordinadores, cosa que yo creo que esto ya debe de cambiar. Porque a usted lo eligieron votando. Los senadores. Los senadores, y el claro. que me removió fue un voto del presidente del partido. Oiga, pero hubo algunos detallitos ahí en su proyecto en el Senado. El veto de las televisoras, lo de la reforma electoral. La reforma electoral, que obviamente pues cambiamos el modelo de comunicación, se sintieron afectadas. Hoy dicen, hoy le echan mucho porque dicen, no, pues CRI lo que votó ahora se le está revirtiendo porque no puede salir a los medios, no puede pagar esto, no puede pagar lo otro, precisamente porque hay ya ciertas reglas, ¿no? Pues hay reglas, pero de ninguna manera me han frenado en absolutamente nada. Yo sigo saliendo en los medios, sigo haciendo mis críticas, me dicen que no se puede criticar, pues yo critico todo lo que quiero criticar y lo que pienso. En fin. Ya Televisa le quitó el veto, ¿ah? Sí, mira, yo pienso que fue un episodio de equívocos, en donde se dan estos resultados pues de guerras francas que no le sirven a nadie, y menos al país. A ver, senador, cuando usted ya llega al Senado, usted le tiende la mano a Calderón para el gobierno de la República, usted le dice, bueno, ya llegaste tú y estoy en el Senado, vamos a trabajar juntos. No lo vieron así a usted, buen posicionado, lo quitamos de la coordinación porque tenemos otras intenciones, ¿verdad? Finalmente, usted sigue caminando y hace pocos meses dice, pues yo ya me voy porque suspiro y aspiro, ¿cierto? Sí, ¿sí? Así fue. Y les pidió a sus compañeros, en ese entonces era una lista muy grande de panistas, de los que aspiraran a poder entrar a la competencia interna del PAN, para poder llegar a ser candidatos a la presidencia de la República, que dejaran sus puestos. ¿Esto está en función, fue algo mediático o es en función de la congruencia que nos viene usted manejando? Yo pienso que si yo ya estaba decidido, era un absurdo seguir ganando un sueldo que no devengaba, tener la investidura y los fueros del Senado, y que mejor ese espacio lo aprovechara alguien de tiempo completo. Ese fue el motivo. Yo decía, bueno, necesito dedicarme esto al 100%, pues sí. Yo no soy de medias tintas, ¿no? Pues
vamos a entrarle. Ejemplo, cuando se fue como consejero ciudadano. Sí, pues les dije a los de mis despachos, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Pues ya me voy, ya, se acabó. Eso es muy importante porque a veces cuando no conocemos la historia y las acciones de nuestros políticos no obtenemos referentes. Por eso me interesaba ver los referentes no he suyos. vuelto a llevar Sí. un solo asunto jurídico desde que dejé mi despacho hace 17 años. Uno solo. Bueno. Y no porque no haya podido. No, pues sí. Es una decisión personal. Ahora. Y tampoco me siento ni victimizado, ni es un sacrificio, como luego muchos políticos empiezan a darse golpes de pecho. No. Lo hago y lo hago con gusto y con vocación plena. Es obvio que el voto de Felipe Calderón no va a ser para usted en la elección interna panista. Pues habrá que preguntarle. Pero le preguntaremos. Bueno, o sea, como que no se va por ahí, como que no se percibe. ¿Cómo siente usted la elección interna del PAN? Acaba de sacar ya el PAN sus reglas. Sorpresivamente nos vamos, usted hablaba hace ratito del partido que usted en un momento en el cual entró, echado para adelante, ciudadano, etcétera, abierto, crítico. Oiga, lo que acaba de sacar el PAN para la elección, para definir cómo van a ser sus diputados, sus senadores, pues no es como que muy democrático, es como dedazo, ¿no? Pues es algo que yo no entiendo, porque yo creo que una de las debilidades que hemos tenido en estos últimos años es desapegarnos de lo que somos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como panistas es, ¿somos demócratas o no? ¿Y qué papel juega el militante? Un panista, un voto, todos iguales. Pero al parecer ahora vemos que los gobernadores tienen más... O sea, al viejo estilo del sistema priista, entonces, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que algo que es excepcional, que debe ser una designación, que se puede entender en un caso especial por los motivos que fueron. Pero cuando esa excepción se vuelve la regla, claro. Es decir, cuando más del 70% de los senadores van a ser designados en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando prácticamente la mitad de los diputados lo van a hacer, diputados federales, pues deja uno realmente un muy mal sabor de boca. En el 2005, ¿usted diría que le faltó trabajar la estructura panista, que Felipe Calderón tenía estructura panista más conformada? Sí, sin duda. Hoy, el delfín de Felipe Calderón, que se dice que es Cordero, ¿tiene esa estructura? ¿Cómo anda usted en la estructura? No, yo tengo una estructura propia. Okay. Yo no ando con estructuras prestadas. Okay. Nada. Esto es una estructura propia, creada y ganada a pulso, centímetro a centímetro. La tengo por todo el país. Estoy construyendo un movimiento que se llama México Adelante, y este movimiento de México Adelante tiene representación en las 32 entidades federativas. Ya tenemos 56 puntos de la República, muy bien distribuidos, donde México Adelante ya está trabajando. Es una estructura de militantes de carne y hueso y de militantes libres, de militantes que no van a aceptar línea, consigna, acarreo, que no van a aceptar reglas antidemocráticas, que no van a aceptar una cancha dispareja, un árbitro parcial, militantes que quieren recuperar, como yo también, lo que es la esencia del PAN. ¿Y qué es la esencia del PAN? Sus valores, su condición ética, su democracia interna, su energía para poder ganar una elección. Pero están dentro del padrón, que es el que se va a votar. Así es. ¿Sí? Si están dentro del padrón, claro que sí, son militantes activos y adherentes, con un enorme entusiasmo, que me han venido acompañando desde hace muchos años, la gran mayoría de ellos. Porque estoy convencido que puedo construir, junto con los panistas y el resto de los ciudadanos, las soluciones que este país necesita. Quiero ser presidente porque estoy convencido de que la paz y la tranquilidad puede regresar a nuestras casas, a nuestros hogares. Cuento con la experiencia. Como secretario de Gobernación de 2000 a 2005, bajó la violencia de 2000 a 2005 en un orden del 40%. Por cierto, cuando salí yo de la Secretaría de Gobernación, fue el momento en donde el índice de violencia fue el más bajo en este país. Quiero ser presidente también para poder construir junto con todos ustedes una economía que alcance a los bolsillos. No una economía de arriba,
una economía que nos permita abrir los mercados. Tengo el carácter, la decisión, el entendimiento para abrir la economía del país, para tener mejores productos de calidad, de precio, para tener un mercado interno fuerte, decidido. Quiero ser presidente porque estoy convencido que le podemos abrir la oportunidad a los jóvenes mexicanos con un sistema educativo que revolucione lo que se ha hecho hasta este momento. Por cierto, una agencia que combata al crimen organizado que hoy no tenemos. Es el principal mal, lo que está causando esta violencia, y no tenemos institucionalmente una contraparte que pueda hacer ese combate. En el orden de prioridades, lo primero es atacar a los grupos más violentos. Eso es algo fundamental a través de operaciones de carácter disuasivo. Pero también el origen de la violencia se encuentra en el dinero. Requerimos una política para combatir la economía del crimen organizado. El crimen organizado es crimen, entre otras cosas, porque es un gran negocio. Tenemos que atacar esa fuente del mal. Otra origen de la violencia que tenemos que atacar, ya en los primeros 100 días de gobierno, me dedicaría yo a limpiar cada una de las 429 cárceles que tenemos en el país. No podemos seguir permitiendo que las cárceles, muchas de ellas, estén tomadas por el crimen organizado. Pues en primer lugar, lo que yo propongo es que los diputados aprueben la ley que combate el lavado de dinero. Esa ley ya la aprobamos los senadores, por cierto, sale de una iniciativa que planteé junto con el presidente de la República. En la Cámara de Diputados, pues, como ustedes saben, las cosas se quedan, se bloquean y no salen. Por eso hago este exhorto muy respetuoso.